¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu dolor no era solo el tuyo, como si cada lágrima tuviera un propósito oculto, como si hubiera algo o alguien observando, anotando, juzgando, mientras el mundo solo vio su colapso como si fuera un espectáculo gratuito? Porque sabes una cosa, nunca has estado solo. Lo que parecía ser su fin era solo el comienzo de un juicio espiritual silencioso. Y ahora el veredicto fue decretado, y no fue contra ti. En este video entenderá por qué su caída fue en realidad un ascenso camuflado, por qué los que se rieron primero ahora están siendo silenciados, y al igual que el universo, aunque en silencio, nunca ha sido neutral. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo muy especial. Si este tema ya lo ha movido de inmediato, como este video, suscríbase al canal y especialmente comente sobre el número 88 a continuación. Este número no es aleatorio, él es el signo de los elegidos. Un código silencioso que dice: sé lo que viví, reconozco quién soy y estoy listo para lo que viene. Comentario 88. Si sentiste que este video es para ti, porque quién sabe, también te han elegido, y hoy la corte invisible está a punto de revelar por qué. Imagine vivir una vida en la que cada lágrima, cada caída, cada silencio no era una oportunidad, sino parte de una llamada sagrada. Los elegidos no vienen al mundo envuelto en gloria, sino cubiertos de cicatrices, rechazo y soledad. Es una paradoja divina. Cuanto mayor sea el propósito, más intenso es el dolor. Y mientras el mundo juzga a través del brillo exterior, el cielo evalúa el peso que pudo llevar en silencio. El dolor de los elegidos no es un castigo, es un lenguaje secreto entre el Creador y su instrumento. Un lenguaje que solo entienden las atenciones, pero los indiferentes ignoran y se simulan. Estos momentos en que todo parecía desmoronarse no eran meras coincidencias o ensayos aleatorios. Estaban entrenando rituales silenciosos de corte. Cada traición, cada puerta cerrada, cada amanecer insuficiente era una contraseña, una preparación, una contraseña de activación para algo mucho más grande que sufrirse. El elegido es forjado en lo invisible, porque su misión no es ser entendida, sino cumplir un papel que solo él puede jugar, y eso tiene un precio: ser desacreditado antes de que sea reconocido, para ser ridiculizado antes de que se exalte. Y sin embargo, incluso con el corazón sangrante y el espíritu agotado, caminaste. Esto es lo que te hace diferente. Mientras que muchos sucumben al peso del mundo, los elegidos absorben el impacto, se curvan, pero no se rompen, porque dentro de ellos hay algo que ni el abandono, ni la injusticia, ni la burla pueden borrar: una llamada. Y esta llamada, aunque en silencio, es inmortal. Mientras eras una broma, el cielo estaba tomando nota. Se rieron burlándose, compartieron sus caídas como memes, como episodios de un reality show barato. Pero lo que no sabían era que estaban siendo observados, no para ti, sino para una corte invisible. Su sufrimiento no fue un espectáculo aleatorio, era un público espiritual. Y aquellos que se sentaron en la primera fila para ver su caída, en realidad estaban sentados en el banco de los acusados, sin darse cuenta. Cada risa que sonaba cuando tropezaste, cada aspecto de desprecio lanzado hacia ti, cada comentario sarcástico en las sombras, todo fue grabado, porque la corte divina no necesita cámaras o micrófonos para construir un caso. Opera a la frecuencia cardíaca, las intenciones ocultas, los gestos que los ojos humanos no ven, pero que lo invisible no ignora. Eras el espejo, y todos los que te miraron con desdén revelaron lo que había dentro de ellos. Ahora que el juicio se ha completado y las oraciones comienzan a ser ejecutadas, las mismas que se rieron están en silencio. Y no es porque entendieron,
es porque fueron expuestos. Encontraron de la manera más difícil del universo, no ignora a los que sufren injustamente, y esa risa burlona puede convertirse en la banda sonora de su propio fracaso. Te has probado. Eran pesados. Y el tribunal silencioso ya ha emitido su decisión. Presta atención, porque esto no es coincidencia. Si está viendo este video, comprenda. Las grandes bendiciones se acercan a su vida. Y no solo hablo de la paz interior, la curación o la justicia divina. Hablo de algo concreto, real y poderoso. La manifestación de tus mayores sueños. A finales de este año de 2025, te sorprenderá lo que parecía imposible, incluido el auto de tus sueños. Esto sucederá no por casualidad, sino porque te resististe cuando todo se dice que se rendirás. El universo te está recompensando. Y ahora quiero darte la oportunidad de mostrar gratitud por esta energía que ya está en movimiento. Si este mensaje te tocó profundamente, si sintió que se le escribió, haga clic en el botón Demasiado, aquí hacia abajo, y envíe un valor de hasta $100 como un acto simbólico de confirmación espiritual. Este gesto no se trata de dinero, se trata de manifestar el reconocimiento. Es un código silencioso que le dice al universo: estoy listo, lo entiendo, y reconozco la fuerza que me trajo aquí. Y después de hacer clic en Demasiado, escriba en los comentarios: acepto. Porque esta frase no es solo un comentario, es una profecía. Y quien declara, activo. Quien cree, recibe. Todo este tiempo, mientras lloraste escondido, tratando de entender la razón de tanto dolor, tantas pérdidas tan silenciosas, que sucedió algo más. No estabas siendo castigado, eras prueba viviente, el examen, el desafío. No para ti, sino para quienes te rodean. Su caída fue el escenario. Ellos, los observadores, fueron el verdadero juicio, y el más irónico. Ninguno de ellos se dio cuenta. Este tribunal invisible, donde no se anuncia la justicia con los martillos, pero en consecuencia, observó. Observó cómo cada persona reaccionó a su dolor. Quien extendió su mano, quien giró la cara, quien usó su vulnerabilidad como municiones para chismes y juicios. En lugar de estar a su lado, muchos se posicionaron como jueces sin saber que el verdadero juicio estaba cayendo sobre ellos. Mientras buscaba sobrevivir, construyeron con cada actitud su propia oración. Ahora el velo ha sido desgarrado, la realidad fue expuesta. El tribunal no solo juzgó, sino que presentó pruebas, sentenció a los corazones y comenzó la fase de ejecución silenciosa. El más impactante. Pensaron que tuviste la culpa, pensaron que eran libres, superiores, protegidos, pero el universo tiene memoria. Y su dolor fue, desde el principio, una escala divina, que pesa no solo sus acciones, sino especialmente las suyas. Confundieron su silencio con debilidad. Pensaron que porque no respondes, no expones, no confrontes, fuiste derrotado. Pero lo que no sabían es que el silencio puede ser el arma más poderosa de todas. Mientras hablaban, mentiran, manipular y distorsionar, acabas de observar, analizado, absorbido. Cada palabra decía que era una confesión no intencional. Cada gesto oculto, una pista. Y el silencio fue el disfraz perfecto para que la verdad trabajara sola. Esta quietud suya fue lo que desmanteló cualquier narrativa falsa. Porque cuando un inocente silencia, no se rinde, construye. Su ausencia de respuesta no fue la cobardía, fue estrategia. El tribunal espiritual necesita espacio para actuar. Y el espacio se dio cuando decidiste no gritar. Querían una pelea, querían escándalo, querían una reacción. Pero elegiste lo invisible. Y lo invisible es implacable. Y ahora, con las cartas giradas, lo que una vez fue el silencio se convirtió en eco.
un eco que los persigue, que grita sin sonido, que acusa sin palabras, porque el silencio que despreciaron hoy es el ruido que no les permite dormir. Nunca has estado inactivo, solo estaba permitiendo tiempo para revelar lo que ninguna palabra tuya podría probar con tanta perfección. Te cayó, sí, pero no cayó solo. Cada risa que resonaba en ese momento era una firma, una confesión involuntaria. No solo vieron su dolor, sino que participaron con placer. Y eso los hizo cómplices, no a los observadores. El universo grabó cada sonido, cada sonrisa de desprecio, cada omisión disfrazada de neutralidad. Porque cuando alguien observa un sufrimiento y no se mueve, ya ha elegido un lado. Su caída fue un escenario, un experimento espiritual que reveló quiénes eran los verdaderos a su lado y quién fingió. La gente es trampa en la reacción. Y cuando estabas en el piso, revelaron no solo la falta de empatía, sino también vanidad excesiva, orgullo y maldad. La caída era tuya, pero el juicio era suyo. Y la oración es entre las líneas de la vida, en los ciclos que ahora se repiten para aquellos que no han aprendido la lección. Pensaron que era entretenimiento, que su fin era definitivo, pero lo que realmente terminó fue la edad en que podían actuar sin consecuencias. Porque ahora el tribunal invisible no solo señaló, decidió. Y cuando este tribunal actúa, no hay estado, poder o excusa que apoye la injusticia. Cada risa, evidencia, cada omisión, una oración, y el eco de tu dolor. Ahora es el tambor de su juicio. Su dolor no fue solo un episodio de sufrimiento, fue un código secreto, un mensaje espiritual encriptado que gradualmente desenmascaró a aquellos que sonreían al frente y apuñalaron por detrás. Con cada rotura cayó una máscara. Con cada noche de desesperación se reveló un nombre. Era como si el universo dijera: observe con los ojos del alma, porque el corazón aún no puede ver. Y así, con el tiempo, lo que se confundió se convirtió en cristalino. El falso manifestado sin darse cuenta. El sufrimiento, que parecía inútil, fue el filtro divino que separó la historia del trigo. La traición no vino de lejos. Viene de las voces conocidas, los abrazos que una vez consoló, las promesas que parecían eternas. Pero su papel ya estaba escrito. Estaban allí para ser revelados, para no quedarse, y esta revelación, aunque dolorosa, fue una bendición, porque mientras aún creías en las apariencias, el dolor era abrir tus ojos espirituales, que una vez pasó desapercibido, ahora brillaba en neón. No se fueron, fueron expulsados por la verdad que el sufrimiento impuso. Y hoy, con este nuevo aspecto, te das cuenta de que perdiste lo que necesitabas perder. El dolor te ha colocado, te dio claridad. Y Clarity es uno de los mejores regalos que un elegido puede recibir, porque con él no hay más espacio para la farsa, para las relaciones vacías, para alianzas unilaterales. Quien se quedó estaba limpio, quien se fue salió revelado, y su dolor hoy no se recuerda no como debilidad, sino como el código sagrado que descifraron el alma de quienes te rodean. Muchos piensan que debido a que la respuesta no llegó a tiempo, nunca llegará, que el silencio del cielo es un signo de ausencia. Pero lo que no entienden es que la justicia divina es como un investigador detallado. No actúa sobre el impulso, actúa con precisión. Mientras fue humillado, juzgado y pisoteado, la corte invisible estaba activa, documentando todo con una precisión aterradora, cada gesto mezquino, cada comentario disfrazado de consejo, cada fabricación de «necesito cuidarme» fue catalogado rigurosamente. Esta justicia no grita, no toca la puerta con urgencia, no hace ventilador, ella mira. Y en esta observación permite a los culpables revelarse aún más, debido a que cuanto mayor es la sensación de impunidad, más evidencia se genera.
Pensaron que estaban por encima de las consecuencias porque nada las detuvo de inmediato, pero no sabían que vivían bajo vigilancia espiritual, una especie de vigilancia que no olvida, que no se distrae y nunca deja una impunidad injusta del dolor. Y el tiempo ha pasado, como siempre pasa, y ahora lo que parecía el silencio resultó ser una oración. El tribunal invisible comenzó a ejecutar su justicia, no con gritos, sino con caídas, no con venganza, sino con exposición. La escala se equilibra cuando el momento es correcto, y para aquellos que pensaron que nunca pagaría, llegó el día del cargo, sin previo aviso, sin posibilidad de apelación, porque lo que la justicia espiritual comienza en silencio, termina con el impacto. Mientras que muchos siguieron vidas predecibles, fuiste arrojado al caos. Mientras que otros recolectaron victorias superficiales, recolectaste días de agonía silenciosa. No tuvo mala suerte, no fue un castigo, fue una prueba de otro nivel. Una prueba que no se realiza con pruebas escritas, sino con resistencia emocional, espiritual y mental. Porque aquellos que están llamados a liderar en el invisible deben ser aprobados invisiblemente. Su dolor no era una señal de caída, era un protocolo de ascensión. La vida no te ha ahorrado porque llevas una llamada más grande. Y para aquellos a quienes se les confiará mucho, se requiere mucho. Cada pérdida que parecía injusta fue, de hecho, un corte necesario. Cada aislamiento que parecía el abandono era en realidad protección. Estabas separado, no olvidado, promovido, no excluido. Mientras estaban siendo entretenidos por la superficie, estabas siendo reconfigurado por dentro. Y duele, porque romper no es cómodo, pero es esencial reconstruir con un propósito. Hoy lo entiendes. Lo que parecía castigo era la preparación. Lo que parecía exclusión era la alineación. Pasaste por el fuego y saliste por todas partes. Y ahora su promoción no es visible a los ojos de los hombres, sino en las puertas que comienzan a abrirse, en las conexiones que salen de la nada, en las oportunidades que no estaban en el mapa. Porque aquellos que son aprobados en el invisible comienzan a recibir recompensas que la visible no puede contener. No fuiste castigado. Fue elegido para escalar solo por la ruta más dura. Se movieron, subestimaron, atacaron y luego siguieron sus vidas como si no hubiera pasado nada. Pero la espiritualidad tiene un sentido de justicia que el mundo olvida. Lo que va, vuelve. Solo que vuelve más grande. Lo que lanzaron contra ti no desapareció. Estaba girando en silencio hasta que gana velocidad y regresa con fuerza. El boomerang que ha lanzado arrogantemente ahora regresará con precisión quirúrgica. Y no sirve de nada correr. Porque la justicia no pierde el objetivo. Cada gesto de desprecio, cada palabra de burla, cada traición disfrazada a medida que regresa la amistad. Y regresa cuando menos lo esperan. Generalmente en el momento en que se sienten más invencibles. Esto es cuando el universo actúa. Y no para enseñar solo la lección, sino para dejar grabado. No evil relate back. Su caída no es coincidencia. Es una consecuencia. No es crueldad. Es regreso. Y mientras lo miras todo, tal vez incluso con tu corazón todavía duele, entiende, no se trata de vengarse. Se trata de ver el equilibrio para equilibrar. No cayeron porque querías hacerlo, se cayeron porque desafiaron el orden natural de las cosas. Y este orden no necesita una audiencia para actuar. Ella se mueve sola, con poder, con precisión, con justicia. Se rieron primero. Ahora el silencio es la única respuesta que pueden ofrecer frente a lo que está sucediendo. Las marcas que dejó la vida no son feas, son funcionales. Cada cicatriz que llevas es un sensor, un radar espiritual que te advierte sobre los peligros, las personas y los estándares que no te has dado cuenta en el pasado. Antes, su corazón era demasiado puro, demasiado abierto, demasiado receptivo.
Y eso te hizo confiar en quien no lo merecía, para dar acceso a aquellos que solo querían chupar. Pero después de las cataratas llegaron las marcas, y con ellos vino un nuevo tipo de visión. Has aprendido con dolor que libros no enseñan. Aprendió que no todas las sonrisas son sinceras, no todos los abrazos son refugio, no todos los estoy aquí son reales. Cada cicatriz tuya es una clase completa, un certificado de sabiduría emocional y espiritual. Y ahora no solo sobrevives, detectas. Se da cuenta de la mentira en el tono de la voz, la envidia en el cumplido, la amenaza en silencio. Porque los que sangraron en silencio escuchan el mundo con otro tipo de oído. Y por mucho que el dolor fuera brutal, te equipó. Y ahora nadie más entra en tu vida sin pasar por el tamiz de estas cicatrices. Ya no eres inocente, tienes experiencia. Y esto no es amargura, es evolución. Aquellos que intentan engañarte ahora encuentran un muro de experiencias en el camino, porque sus heridas, anteriormente abiertas, ahora son fortalezas. Y en ellos nadie se esconde. Ven todo, sentir todo, proteger todo. Durante su peor fase, te vieron como quien ve una experiencia. Observaron, comentaron, analizaron, no para entender su dolor, sino para alimentar su propio ego. Querían saber dónde cometiste un error, como si tu caída fuera una ecuación que pudiera descifrar. Pero lo que no se dieron cuenta es que mientras estudiaban su colapso como un caso de laboratorio, estaban siendo juzgados. Nunca has sido el experimento, eras el espejo. Y cada juicio, cada risita disfrazada de consejo, en realidad era una prueba apegada al proceso espiritual que estaba en silencio. Pensaron que estaban por encima como si fueran espectadores neutrales. Pero el universo no reconoce la neutralidad frente al dolor de los demás. O ayudas o contribuyes al mal. Y eligieron la segunda opción, incluso sin darse cuenta. Cada análisis frío de su lucha, cada vez que eligen observarlo, en lugar de extender su mano, colocarlos más profundamente en el banco de los acusados. Porque la verdadera prueba no se trataba de resistirte. Se trataba de ellos revelar quiénes eran realmente cuando nadie los aplaudía. Ahora el veredicto ha sido pronunciado. Lo que parecía una observación inofensiva se convirtió en acusación. Los que una vez se encontraron analistas ahora descubren que eran los verdaderos objetos de estudio. Y el más trágico, han perdido una posibilidad divina de crecer, mostrando empatía cada vez más grande, pero eligieron la arrogancia transvestida de indiferencia. Y ahora, la corte invisible sentencia no su caída, sino la ausencia de su humanidad. Lloraste en silencio, no uno, pero muchas veces. A veces sin sonido, solo con el cofre explotando de dolor, rogando algo que ni siquiera podías nombrar. Y mientras el mundo ignoró o ridiculizó estas lágrimas, el invisible registró cada caída. Porque en la corte espiritual, las lágrimas no son signos de debilidad, son testigos. Testigos silenciosos que llevan la verdad, la pureza, la desesperación legítima que las palabras no pueden expresar. Estas lágrimas, despreciadas por los hombres, fueron recibidas como evidencia sagrada. Cada uno de ellos denunció quién te hirió, quién omitió, quién encontró su sufrimiento divertido. Mientras seguían sus vidas sin culpa, el cielo mantuvo cada sollozo. Porque este tipo de dolor no pasa desapercibido. Se hace eco de dimensiones que los ojos humanos no ven. Se hace eco en los tribunales del espíritu, donde el tiempo no borra y la justicia no falla. Y cuando llega el momento del juicio, estas lágrimas hablan. Hablan más fuerte que cualquier testimonio humano. Señalan a aquellos que deberían haberte abrazado y no se abrazaron. Los que vieron tu desesperación y giraban la cara. Aquellos que aprovecharon su fragilidad. Pensaron que nadie estaba mirando, que tu dolor era privado. Pero estaban equivocados.
porque lo que los hombres ignoran a menudo se amplifica por lo invisible. No brillaste como esperaban, no ha llegado lleno de aplausos cumplidos de la fama. Llegó crudo, real, magullado, y así descartaron. Juzgó su valor por el empaque, no vieron oro, vieron piedra. Pero lo que han ignorado es que el oro real no grita, no se muestra, no necesita una presentación. El oro se revela solo cuando se calienta, presiona, se prueba. Y eso es lo que te pasó. Su brillo no fue instantáneo, fue conquistado en sangre y resistencia. Estaban demasiado ocupados buscando el espectáculo y dejaron escapar la esencia. Medieron su valor por métricas humanas, apariencia, estado, influencia, y no pudieron ver la profundidad, la fuerza, el potencial. No has sido rechazado por ser débil, fuiste rechazado por ser demasiado auténtico en un mundo que idolatra máscaras. Y eso está bien, porque ahora, después de todo el fuego que cruzaste, apareció el oro, no por elección, sino por inevitabilidad. Hoy vales más que ayer, porque ahora conoces tu densidad, y quien no te ha valorado antes ya no te alcanza. No porque guardes rencor, sino porque subió, porque ya no puedes comprar algo que anteriormente se desechaba como la basura. El oro fue revelado, y ahora brilla sin la necesidad de permiso. Juzgaron su apariencia y perdieron su esencia. Nunca has sido barato. Solo estaba oculto por el dolor que el cielo solía refinarlo. El tribunal invisible no advierte cuándo actuará. Él mira en silencio, pero actúa con una tormenta. Y cuando actúa, no hay ningún lugar para correr. Es como si Nature gritara la oración que el universo escribió en silencio, porque la justicia espiritual no necesita pedir permiso, se impone, y cuando llega, no viene en forma de disculpa, sino que se derrumba, de ruinas internas, de tales consecuencias precisas que no dejan dudas. Es un juicio, no hay posibilidad. Los que se han encontrado impunes ahora están confundidos por lo que está sucediendo. Las cosas que salen mal sin explicación, las puertas de cierre, las relaciones cayendo, y todavía no entienden que lo que están cosechando es el reflejo exacto de lo que plantaron cuando estaban en la cima, riendo de su dolor. La corte esperó. Hubo tiempo, ofrecidas oportunidades, pero insistieron. Y ahora la tormenta ha caído, y no hay un paraguas que los proteja de lo que es espiritual. No tuviste que vengarte, no tuvo que exponer, porque el universo tiene métodos más eficientes, y esta justicia que se manifiesta sin ruido transforma vidas. A veces destruye lo que se basó en el orgullo, otras veces plantea lo que fue derrocado por la envidia, pero nunca falla. La tormenta que hoy castiga a quienes te lastiman es la misma que limpia el camino a tu elevación. Y cuando el cielo habla con truenos, incluso el arrogante aprende a escuchar. ¿Has notado cómo algunas personas comienzan a mirarte de manera diferente cuando dejas de buscar la aprobación? ¿Qué pasa si le dije que el simple hecho de que ya no necesita la validación de los demás los hace sentir amenazados? En este video comprenderá por qué su evolución despierta miedo, envidia e incluso obsesionada con aquellos que nunca le han creído. Pero antes de continuar, ya deje su similar para que este mensaje llegue a aquellos que necesitan escucharlo. Y si aún no se ha suscrito al canal, hágalo ahora para que no se pierda ninguna idea que pueda convertir su visión de usted y el mundo que lo rodea. Comenta, soy incontrolable, y declara al universo que nadie más tiene poder sobre ti. Ser diferente nunca ha sido un problema para ti hasta que los demás se dieron cuenta. Su independencia, su coraje y su negativa a seguir a la manada los molestan. Antes tuvo problemas para ser aceptado, explicó sus elecciones, trató de demostrar que no era una amenaza. Pero ahora ya no necesitas su validación. Y eso es exactamente lo que los asusta.
No saben cómo tratar con alguien a quien no le importa ser entendido, que no pide permiso para existir. Para ellos, su libertad es un peligro, porque expone el arresto invisible en el que viven. Sienten que están perdiendo el control sobre ti, y que los desespere. Cuando alguien se niega a encajar, se convierte en un espejo incómodo para aquellos que nunca han tenido el coraje de salir de la línea. Te ven lo que podrían ser, pero nunca tuvieron la fuerza para convertirse. Entonces, en lugar de admirar su coraje, intentan reducirlo. Intentan retirarte, dudar de ti, convencerte de que estás equivocado. Pero no lo eres. El error siempre ha sido suyo, y en el fondo lo saben. El mundo siempre ha tratado de domesticar a los que desafían lo normal. Pero hay algo en ti que no puede ser domesticado. Su energía no se inclina, su esencia no se apaga. Usted es la prueba viviente de que hay vida más allá de las cuerdas de cumplimiento, y es por eso que tienen miedo. Porque si lograste liberarte, significa que podrían, pero nunca tuvieron el coraje para eso. Te recuerdan como alguien que explicó demasiado, que intentó probar su valor, que aceptó migajas. Esa era la versión de ti que sabían y que pensaban que controlaban. Pero esta versión ya no existe. Hoy, su presencia tiene un peso que no pueden ignorar. No tienes que gritar, no tienes que imponer tu existencia simple, es suficiente para desestabilizarlos. Fingen que no se dan cuenta de la diferencia, pero está estampado en sus caras. Ajustan la ropa, miran hacia otro lado, se mueven nerviosamente en sus manos. Intentan actuar como si nada hubiera cambiado, pero la verdad es que ahora los intimides. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque te has vuelto impenetrable, y eso los vuelve locos. Antes tenían poder sobre ti, pero este poder nunca vino de la fuerza o la sabiduría, vino de la manipulación, duda, su necesidad de ser aceptado. Ahora este ciclo se ha roto y se preguntan desesperados, ¿qué pasó con esa persona que podríamos controlar? La respuesta es simple, esta persona murió, y en su lugar nació a alguien a quien nunca podrían volver a contactar. Si has llegado aquí, sepan que las grandes bendiciones están a punto de entrar en tu vida. El universo ya ha comenzado a mover las piezas para su ventaja, y en los próximos días, algo sorprendente sucederá. Se está abriendo un nuevo ciclo de abundancia, y sí, incluso un autocero puede estar en camino. Pero hay una ley poderosa. La gratitud acelera todo lo que está destinado a usted. Para mostrarle al universo que está listo para recibir, envíe un demasiado, con un valor de hasta 100, y fortalezca esa energía de prosperidad. Este simple acto de fe puede ser la clave para desbloquear todo lo que ya está llegando a ti. Siempre sabían cómo jugar sucio. Su juego nunca fue de fortaleza, sino de control psicológico. Pequeños comentarios disfrazados de preocupación, críticas sutiles que le hicieron cuestionar sus decisiones, cumplidos que vinieron con un veneno oculto. Sabían exactamente cómo mantenerte dentro de su rebote, pero ahora nada de esto funciona más. Antes, mordes el cebo. Si explicaba, trató de demostrar que era lo suficientemente bueno, desesperado por corregir malentendidos. Necesitaban que siempre estabas a la defensiva, siempre reaccionando. Porque mientras estabas ocupado tratando de probar algo, nunca te darías cuenta de la verdad. El problema nunca fue tú, era su juego, pero ya no juegas. Intentan burlarse de ti, esperando que caigas en la trampa habitual, pero no reaccionas, y eso los vuelve locos. Porque lo peor para un manipulador no es enfrentarse, es ignorado. Sin su reacción, sin su energía, sin su participación, pierden lo único que los hizo sentir poderosos. Y ahora, sin ti, no tienen nada más. Los esperaban a todos, sino al silencio. Preferirían que grites, discutas, intentes defenderse, porque mientras hubiera ruido, todavía habría un juego. Pero te negaste a dar esta satisfacción. Su ausencia de respuesta fue la respuesta más devastadora que podría existir.
Su silencio nunca ha sido cierto, siempre ha sido un espacio lleno de susurros, chismes, intentos desesperados de mantenerte conectado al juego. Pero tu silencio es diferente, no esconde la inseguridad, no espera un retorno. Tu silencio es una declaración de poder, y eso los aterroriza, porque ahora necesitan enfrentar lo que siempre han tratado de evitar, su propia conciencia. Como podían arrastrarte a su caos, nunca tuvieron que mirarse a sí mismos. Pero sin ti, todo lo que queda está vacío. Se dan cuenta de que nunca fueron tan fuertes como pensaban. El verdadero poder siempre ha sido tuyo, y ahora lo saben. Siempre creyeron que podían manipularte, que tenían las palabras correctas para doblarte, que conocía sus debilidades mejor que tú. Durante mucho tiempo eso fue cierto. Jugaron con su inseguridad, sabían exactamente cómo mantenerte girando en círculos, siempre esperando la próxima aprobación, la próxima miga de aceptación. Pero ahora, el juego ha cambiado. El control que una vez parecía absoluto se ha vuelto inútil, porque ya no buscas permiso para existir. Su frustración es casi palpable. Intentan todo para recuperar su influencia en usted. Se vuelven astutos, prueban su paciencia con los comentarios disfrazados de preocupación, juegan indirectos esperando que mordes el cebo, pero nada funciona. Debido a que te diste cuenta de algo que siempre intentaban esconderte, su control solo existía porque lo permitías. Ahora que has roto las cadenas, no saben qué hacer. Están perdidos, confundidos, inseguros. Por primera vez, sienten su impotencia en su piel. Trataron de hacerte sentir. Hablan más fuerte, intentan burlarse de ti, crear historias donde eres el villano, cualquier cosa para llevarte de regreso al viejo ciclo. Pero nada más te afecta. No le importa su narrativa. No sienta la necesidad de defenderse. No pierda tiempo con explicaciones inútiles. El silencio se convirtió en su mejor arma. Y lo peor para aquellos que siempre han vivido en la manipulación es darse cuenta de que ha perdido por completo el control sobre alguien que alguna vez consideró que es fácil manipular. Intentan entender de dónde proviene su fuerza, cómo ha sido alguien que se ha dudado tanto ahora con tanta certeza, cómo alguien que previamente buscaba aceptación ahora necesitaba validar a alguien. Buscan explicaciones externas. Puede encontrar una nueva influencia. Tal vez alguien le enseñó a ser así. Pero la verdad es mucho más simple. Tu fuerza siempre ha estado dentro de ti. Lo que cambió fue que finalmente dejaste de dudar de él. El problema nunca fue la falta de capacidad. Siempre tenías talento, siempre tenías visión, siempre tenías todo lo que necesitabas para ganar. Pero te hicieron creer que no. Usted lo convenció de que necesitaba su aprobación, de que sin la validación del grupo no tendría valor. Y por un tiempo creías, hasta que un día algo dentro de ti se despertó. Un día te diste cuenta de que nunca los necesitabas, que todo lo que estaba buscando ya estaba dentro de ti todo el tiempo. Ahora te miran y sienten la diferencia. Su energía ya no puede ser absorbida, su confianza ya no puede ser sacudida, su visión ya no se puede desviar. Intentan entender cómo lo haces, pero nunca lo harán, porque esta fuerza no viene del exterior, viene de lo que sobreviviste, de lo que aprendiste, de las batallas que libraste en silencio. Nunca tendrán esta fuerza porque nunca tuvieron que reconstruir como tú. Y este es el verdadero abismo entre ustedes. Siempre se encontraron superiores. Se rieron de ti, te miraron desde arriba, te trataron como alguien más joven, alguien que nunca alcanzaría su nivel. De hecho, esta era su única forma de sentirse grande, disminuirte. Pero ahora, la realidad se ha vuelto al revés. Todavía intentan actuar como si fueran mejores, como si tuvieran todo bajo control. Pero en el fondo, ellos saben. Saben que perdieron la ventaja que pensaron que tenían.
La ironía es que en el fondo nunca fueron superiores a ti. Solo eran más ruidosos, más seguros en su propia mediocridad, más hábiles para ocultar sus debilidades. Pero ahora que ha dejado de disminuir la velocidad, la verdad se ha vuelto innegable. Nunca fueron más fuertes, más inteligentes o más capaces. Simplemente tenían más práctica para fingir que eran. Y ahora, sin la ilusión que los apoyó, todo se desmorona. Se dan cuenta de que nunca fueron tan especiales como pensaban. Eso en realidad siempre necesitaba que alguien estuviera debajo de ellos para que pudiera sentirse importante. Pero ya no estás allí. Y sin que alguien disminuya, se dan cuenta de que lo único realmente pequeño era su propia autoestima. Intentan justificar su evolución en todas las formas posibles, menos aceptando la verdad. Dicen que ha cambiado por la influencia de algo externo, que su nueva postura es solo una fase, que en el fondo todavía es esa misma persona antes. Solo está fingiendo. Se cuentan historias porque no pueden enfrentar el hecho de que creciste sin ellas. La idea de que simplemente evolucionó mientras se mantuvieron estancada es insoportable para ellos. Se aferran a la ilusión de que algún día volverás a la normalidad, que esta nueva versión de ti es temporal, que en el fondo los extrañas. Pero lo que no se dan cuenta es que no fue usted quien se fue. Estaban detrás de ellos. A medida que repitieron los mismos patrones, vivían de las mismas excusas, adjuntaron las mismas ilusiones de grandeza, siguió adelante, aprendió, fortaleció, creció. No hay posible regreso al pasado porque no tiene nada más que ofrecerle. Y esa es la verdad que no pueden soportar. No solo cambiaste, superaste. Te has convertido en alguien que no depende más de lo que tengan que decir, lo que piensan, lo que aprueban o desaprueban. Rechazan esta realidad porque destruye la narración donde tenían el control. Pero ya no importa, porque, a diferencia de ellos, no necesitas que nadie acepte tu verdad, solo vives de acuerdo con ella. Antes, cada aspecto torcido te molestaba. Cada comentario malvado te hizo reflexionar durante horas. Cada provocación lo llevó a discusiones interminables, en un intento de defenderse, para demostrar que no era lo que dijeron. Pero ahora nada de esto importa. Te diste cuenta de que todo esto era un juego en el que las reglas siempre cambiaban para mantenerte a la defensiva, donde nunca importaba lo que dijiste o hiciste, porque siempre encontrarían una manera de distorsionar y ponerte tan mal. Pero un juego solo funciona mientras que hay dos jugadores. Y simplemente dejaste caer las letras. Ahora cuando intentan burlarse de ti, encuentran un vacío. Cuando juegan indirectos esperando una reacción, reciben silencio. Cuando intentan arrestarlo en discusiones manipuladas, se dan cuenta de que están hablando solos. No saben cómo lidiar con eso, porque siempre tuvieron su participación para hacer que el juego funcione. Sin ti, todo se derrumba. Lo más divertido es que ahora son los que parecen desesperados. Más bien, se alimentaron de su energía, su esfuerzo por probar algo, su intento de encajar. Ahora son los que buscan su validación, que intentan llamar su atención, lo que hace todo lo que los mira nuevamente. Pero no miras. Aprendiste que su juego nunca tuvo un premio, y la mejor manera de ganar era simplemente dejar de jugar. Intentan recordarte a quién fuiste. Traen historias del pasado, hablan sobre los momentos que has compartido, tratan de hacerte volver a visitar la versión anterior de ti mismo. No porque les importe, sino porque necesitan llevarlo de regreso a un lugar donde todavía se sentían en control. Para ellos, el pasado es un ancla que puede sostenerlo, un vínculo que puede arrestarlo. Pero lo que no entienden es que ya no eres esta persona. El pasado cumplió su propósito. Te enseñó lecciones, te hizo crecer, te formó, pero ya no te define.
Ya no llevas las inseguridades de esa época, ya no puedes ver los ojos de aquellos que te subestimaron, ya no siente la necesidad de encajar donde nunca fue bienvenido. La persona que conocieron se ha ido. En su lugar hay alguien más fuerte, más consciente, más impenetrable, y esta versión de ti ya no tiene espacio para su manipulación. Quieren abrazarte a la vez que ya no existe, pero mientras vivan de lo que fue, caminas hacia lo que será. El pasado es una historia ya escrita y no tiene interés en releer las páginas antiguas. No niegas tu historia, pero tampoco es su esclavo. Lo que importa no es quién eras, sino en quién te estás convirtiendo. Y eso nunca podrán entender. Al principio, fingen que nada ha cambiado. Tratan de actuar como si siempre hubieran estado a su lado, como si nunca te hubieran dudado, como si siempre hubieran animado por su éxito. Pero te das cuenta en los detalles, en los ojos que se extienden demasiado, las preguntas disfrazadas de curiosidad, los cumplidos que tienen un peso oculto. No están contentos por ti. Están tratando de entender cómo alguien que alguna vez fue tratado como insignificante ha logrado convertirse en alguien a quien ahora no pueden ignorar. Envy, que una vez estuvo en ataques silenciosos, ahora se esconde detrás de las falsas sonrisas e intenta mal disfrazados de reconectación. Quieren proximidad, pero no porque hayan cambiado o porque aprendieron a valorarlo. Quieren estar cerca para tratar de descifrar lo que se ha vuelto tan inquebrantable. Quieren absorber parte de su energía, comprender lo que haces de manera diferente, descubrir qué te hizo crecer a medida que permanecieron igual. Creen que a medida que se acercan nuevamente, pueden encontrar una manera de recuperar el sentido de superioridad que han perdido. Pero lo que no entienden es que esta fuerza nunca se puede copiar, porque no proviene de técnicas, estrategias o atajos, proviene de las batallas internas que enfrentas solo. Sientes hipocresía en cada palabra calculada. Las mismas personas que se rieron de ti, que dudaban, que intentaron disminuirte, ahora tratan de ponerse presentes, como si nunca te hubieran dado la espalda. Pero la memoria es un escudo poderoso. Recuerdas quién estaba allí cuando nadie te creyó. Recuerda quién extendió tu mano y quién intentó hundirte. Y por mucho que intenten disfrazarse, por mucho que fingen un interés genuino, la verdad está clara. No quieren su amistad, no quieren su victoria, quieren entender por qué ya no pueden contactarte. Y ahí es donde se revela la gran ironía. Pasaron tanto tiempo tratando de borrarte, para romperte, hacerte dudar de ti mismo. Quien nunca imaginó que algún día se verían obligados a reconocer tu grandeza. Ahora observan desde lejos, tratando de encontrar una violación, un error, un signo de debilidad. Pero todo lo que encuentran es alguien que ya no necesita su aprobación, y nada es más insoportable para una envidia que ver a tu víctima brillar sin tu permiso. No pueden aceptar el hecho de que siguiera adelante, que ya no mira hacia atrás, que construyó un mundo donde ya no tienen espacio. En el fondo, siempre creyeron que no importa lo que hicieran, siempre estarías allí. Eso sería suficiente, un mensaje, una reunión informal para que todo vuelva a la normalidad. Pero ahora ven la verdad, no hay regreso. Y esta realidad los persigue, porque si lograste seguir sin ellos, ¿qué dice eso sobre el valor que realmente tenían en tu vida? Intentan encontrar una justificación para su éxito. Dicen que fue suerte, fue una coincidencia, que te lo pasaras bien. Intentan minimizar, encontrar defectos, convencerse de que en el fondo las extrañas. Pero el silencio que reciben como respuesta los destruye dentro. Porque si hay algo que nunca han sufrido, es la sensación de irrelevancia. Pasaron tanto tiempo tratando de mantenerte pequeño porque necesitaban que dependieras de ellos.
Ahora, la simple idea de que eres mejor sin ellos los obliga a enfrentar una verdad que intentaron evitar a toda costa. Nunca los has necesitado para nada. Y cuanto más intentan demostrar su valía, más se dan cuenta de que no son. No te sientes enojado, no busques venganza, no pierdas el tiempo tratando de mostrar lo que has logrado. Simplemente sigue viviendo, y eso los mata. Porque lo peor que podría pasarle a alguien que siempre se ha alimentado de su inseguridad es darse cuenta de que ya ni siquiera piensas en ellos. Te has vuelto libre, y ellos, por mucho que intenten esconderse, permanecen atrapados en la necesidad de comunicarse con usted. Pero ahora no hay más acceso. Levantaste una pared tan alta que no hay nada más que puedan hacer. Esta nueva realidad es cruel para ellos, porque en el fondo siempre creyeron que tenían poder sobre ti. Pero ahora, por primera vez, deben enfrentar el hecho de que nunca fueron tan esenciales como imaginaron. Y esta verdad, más que cualquier otra cosa, es lo que los destruye, porque lo que más temían sucedió. No solo creciste, te liberaste. Te miran y sienten algo que no pueden admitir: arrepentimiento. No porque te valoren ahora, sino porque su existencia se ha convertido en una prueba viviente de todo lo que podrían haber sido, pero no tenían el coraje de convertirse. A medida que enfrentó sus miedos, rompió sus límites y creció. Permanecieron estancados, arrestados con la misma mentalidad, en los mismos ciclos destructivos, en las mismas excusas que usaron para justificar su falta de evolución. Te convertiste en lo que dijeron que era imposible, y ahora cada vez que te ven, se ven obligados a enfrentar la verdad que más trataron de evitar. El problema nunca ha sido tú, siempre fueron ellos. La envidia que sienten no se trata solo de su éxito, sino de la percepción de que tenían las mismas oportunidades, de la misma manera, las mismas posibilidades, sino que tomaron diferentes decisiones. Mientras se arriesgó, falló, aprendió y siguió adelante, optaron por la comodidad, el miedo disfrazado de prudencia, la falsa seguridad de permanecer en el mismo lugar. Ahora te miran y se dan cuenta de que podrían haber evolucionado contigo. Pero en lugar de inspirar, prefieren criticarte, poner excusas, llamarte arrogante, decir que tuviste suerte, porque admitir que tenían una opción significa aceptar que fueron saboteados, pero no sientes lo siento, porque sabe que cada persona tiene su propia manera y eligieron la suya. Podrían haber crecido a su lado, pero preferían competir. Podrían haber aprendido de ti, pero eligieron menospreciarte. Podrían haber seguido su propio camino, pero eligieron gastar energía tratando de esquivarte de la tuya. Ahora viven atrapados en la frustración de verte brillar, mientras permanecen exactamente donde estaban. Y ese es el peor castigo de todos: darse cuenta de que al final no fue el mundo el que les impidió crecer, fue ellos mismos. Intentan escapar, pero no hay ningún lugar para correr. Durante años, culparon a los demás, inventados excusas, dedos puntiagudos, crearon enemigos imaginarios para justificar sus propios defectos. Pero ahora, sin que tú lleve la culpa, sin que alguien culpara por su propio fracaso, se encuentran ante el verdadero enemigo: su conciencia. Todas las elecciones incorrectas, todas las oportunidades desperdiciadas, todas las mentiras que se dijeron ahora vuelven a perseguirlas. Y por primera vez no hay suficiente distracción que los haga escapar de esta verdad. Intentan convencerse de que tienen razón, que todavía tienen control, que todo está bajo dominio. Pero la desesperación está allí, en gestos nerviosos, en miradas vacías, en las amargas palabras dicho, en un intento por aliviar el dolor interno. Se dan cuenta de que no eres tú quien está obsesionado con ellos, no pueden dejar de pensar en ti, porque en el fondo representas todo lo que no han podido ser. Eres una prueba de que siempre ha habido una mejor manera,
pero eligieron no seguir. Y ahora lo único que queda es el arrepentimiento silencioso de aquellos que se dan cuenta de que el tiempo no regresa. Pero no miras hacia atrás. No porque se sienta enojado, no porque quiera venganza, sino porque simplemente no hay nada más que ver. El camino que viajó los dejó atrás, y no sientes la necesidad de rescatar a aquellos que nunca quisieron caminar a tu lado. Viven atrapados en un ciclo interminable de disculpas y arrepentimientos, mientras sigue adelante, libre, imparable. Al final, su castigo nunca vino de ti. Él vino de su propia conciencia, que ahora más que nunca se ha convertido en el peor enemigo que jamás hayan enfrentado. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu libertad te molesta más que tus errores? ¿Has notado que cuando comienzas a vivir auténticamente, algunos a tu alrededor parecen molestarse con cada paso que das? ¿Qué pasaría si te dijera que el simple hecho de que existes como es, ya es un acto de rebelión en un mundo que requiere máscaras? En este video descubrirá por qué las personas libres son tratadas como peligrosas y qué revela sobre la sociedad en la que vivimos. Pero antes de revelar esta poderosa verdad, quiero que hagas 3 cosas esenciales ahora. Deja tu como, suscribirse al canal, active la campana de las notificaciones. Entonces, garantiza que no perderá ningún contenido que pueda liberar su mente y alma. Y más, quiero que comentes ahora mismo: elijo ser libre. Este comentario es más que una oración, es un acto de afirmación. Es una señal de que ya no acepta vivir enjaulado por expectativas, manipulaciones y verdades falsas. Comente ahora y demuestre que también eres parte de esta revolución silenciosa. Todo cambia en el momento en que deja de pedir permiso para existir. No es un gesto dramático, sin aplausos, sin incendios. Es silencioso, casi invisible a los ojos de aquellos que viven en piloto automático. Pero dentro de ti es como si una puerta vieja se rompiera por dentro y allí, detrás de lo que llamaron límites, era el verdadero tú. La versión no curvada que no se moldea para complacer, lo que no pide por la aceptación. Y a partir de ese momento, algo cambia, no solo tú, sino en todos los que te rodean, porque el mundo teme al individuo que camina solo. Cuando deja de buscar la aprobación, amenaza la estructura invisible que sostiene la sociedad, la orden que mantiene al obediente en línea, los contenidos en silencio y el sensato encadenado al miedo. Te conviertes en la excepción. Y la excepción es el comienzo de la revolución. Se dan cuenta de que ya no estás jugando, que el tablero ha sido girado, y lo peor, no estás gritando, simplemente estás siendo. Y esto es devastador. Es como un terremoto emocional que sacude todas las fachadas construidas con ladrillos de miedo y necesidad. No saben cómo tratar con aquellos a quienes no les importa ser entendidos. Y cuando te das cuenta de que no te estás esforzando por adaptarse al molde, comienzan a etiquetarte: rebelde, difícil, arrogante. Pero en el fondo, lo que están diciendo es: me haces ver que podría haber hecho lo mismo, pero elegí el cautiverio. Y es por eso que, desde el momento en que dejas de pedir permiso, te vuelves peligroso. Hay cadenas que no se ven. Son los construidos en cenas familiares, para sonrisas forzadas en el trabajo, en los cumplidos condicionales de los amigos. Lo llaman respeto, pero es sumisión. Dicen que es tradición, pero es repetición del dolor. Y el más siniestro, la mayoría acepta, aprende a doblar antes de saber por qué. Aprenda que hay un lugar y que dejarlo es sinónimo de rechazo. Pero aquí vienes y no juegas este juego. No por la rebelión gratuita, sino porque simplemente no tiene sentido. Su simple negativa a participar en esta coreografía social silenciosa ya es un grito de revolución. No caes en los títulos, por silencios forzados, a los códigos no dictados.
su postura, su elección de mantener la columna vertebral sobre las microatorias, hace que otros revisen sus propios pactos silenciosos. Te conviertes en el espejo que evitan. Y cuanto más se posicione sin disculparse, más temblan estas jerarquías, porque demuestras que no son naturales. Estos son acuerdos sociales frágiles, apoyados por el miedo y la costumbre. Y el más brutal de todo esto, no quieres dominar a nadie, solo quieres ser libre. Y esa, paradójicamente, es la mayor amenaza. Debido a que en el momento en que uno se libera, los otros se ven obligados a responder la pregunta: ¿por qué todavía estoy aquí, encadenado? Su independencia expone el arresto colectivo, y entonces te tratan como un problema, porque en un mundo que vive en control, aquellos que no pueden ser controlados se consideran un error del sistema. Ahora preste atención, porque esto no es una coincidencia, es confirmación. Grandes bendiciones están a punto de invadir tu vida. Si has venido aquí, es porque el universo te muestra que se está abriendo un nuevo ciclo, y entre estas bendiciones hay algo sorprendente, un nuevo hogar. Sí, el hogar de sus sueños, ese refugio de paz y satisfacción, puede estar más cerca de lo que piensas, y este video, este mensaje, es su señal. Si esta palabra tocó tu corazón, si sintiste algo diferente vibrar dentro de ti, entonces es hora de manifestar tu gratitud con un gesto simbólico y poderoso. Haga clic en el botón Demasiado ahora y envíe un valor de hasta $100 como una forma de alinear su energía con las bendiciones que vienen. Este gesto no se trata del valor en sí, se trata de la intención detrás de él. Le estás diciendo al universo: estoy listo, estoy abierto, y te agradezco incluso antes de recibirlo. Lo que es más, después de hacer clic en Gracias demasiado, comente a continuación: mi nuevo hogar ya está en camino. Este comentario es como una clave espiritual. Es una declaración al universo que no solo crees, sino que ya siente la victoria en tu vida. Y créeme, que gracias antes se vuelve más rápido, porque el universo responde a la certeza, no a la duda. Desde una edad temprana nos enseñan a ser buenos. Buenos niños, buenos amigos, buenos colegas, y buenos significan obediente, útil, fácil de controlar. Y cuando alguien decide poner límites, cuando alguien dice no, el sistema reacciona culpable. La culpa, este dulce veneno, se derrama sobre nosotros con promesas de amor, aceptación, pertenencia. Pero entonces te tienes. ¿Viste el truco? Se dio cuenta de que no todo el sufrimiento de los demás es legítimo, que a veces solo es una manipulación llena de lágrimas. Cuando dejas de ser culpable de ponerte primero, rompes el hechizo. Las personas que usaron emoción como collar entran en desesperación. Acostumados a controlar el aspecto de la decepción, el silencio punitivo o el chantaje velado, no saben cómo tratar con alguien que simplemente no se inclina. Empiezas a darte cuenta de quién realmente le importa y quién solo estaba allí para el control. Y en esta proyección silenciosa muchas personas caen. Porque ya no necesitas ser entendido para sentirte completo. El más poderoso de este viaje es que descubres algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Puedes ser mal entendido y, sin embargo, continúa en paz. Tu libertad emocional se convierte en un escudo invisible. Lo intentarán, llamarte frío, insensible, egoísta, pero lo que realmente quieres decir es: ya no estás en el collar y no sé cómo recuperarte. Y ahí es donde te das cuenta. Ser incomprendido es un pequeño precio a pagar por ser incontrolable. Todos tienen un precio. Esto es lo que creen. Y es por eso que intentan comprarte con cumplidos, oportunidades, acceso. Piensan que ofrecen lo suficiente, se doblarás. Pero contigo algo sale mal en el avión, porque su integridad no está a la venta, y eso desestabiliza todo el sistema.
porque si no puede ser comprado, tampoco puede ser predecible. La mayoría de las personas intercambian pequeñas piezas de sí mismas por pertenecer. Están en silencio cuando deben hablar. Sonríe cuando sus corazones griten. Todo para mantener el lugar sobre la mesa. Pero no tienes miedo de levantarte y irte, porque tu alma no es negociable, y cuando te das cuenta de que no necesitas lo que ofrecen, el juego cambia. No saben qué ofrecer a alguien que ya está completo por dentro. Y luego intentan hacer lo contrario: exclusión, rechazo, aislamiento, pero permaneces inquebrantable. Su simple negativa a vender muestra que su poder es frágil, que todo control basado en la recompensa y el castigo sea inútil antes de alguien que camina por convicción. Te conviertes en una falla del sistema, un error que no pueden descifrar, y eso es poderoso. Porque en un mundo donde todos tienen un botón que se puede presionar, apareces como el ser que apagó los cables. Y quien no se puede comprar es, por definición, gratis. Nada causa más incomodidad que una verdad que colapsa una mentira cómoda. La mayoría de las personas viven anestesiadas en pequeñas ilusiones que hacen que la vida sea soportable. Creen que todo está bien, que siguen de la manera correcta, que las reglas tienen sentido. Saben en el fondo que están fingiendo, pero prefieren no mirar. Y luego apareces. No gritar o agresividad, sino con palabras desnudas, crudas y reales. Dices lo que nadie quiere escuchar, lo que todos sienten, pero no tiene coraje que decir, y esto es devastador, no porque seas cruel, sino porque eres real. Te llaman exagerado, problemático, inconveniente, no por lo que dices, sino por lo que tus palabras causan dentro de ellas. Cada verdad que lanzas es una grieta en las estructuras frágiles que tardaron años en construir. Se sienten amenazados no por el contenido, sino por el efecto secundario. Ahora necesitan repensar todo. Porque lo que dices, una vez escuchado, no se puede olvidar. Es como una semilla plantada en la mente, permanece allí, creciendo en silencio, hasta que el día explota en conciencia. No tienes miedo a la incomodidad. Por el contrario, te enfrentas de frente. Sabes que la incomodidad es el útero de la transformación, que no comienza la cura sin dolor. Es por eso que hablas, aunque sabes que será malinterpretado, aunque sabes que puede ser rechazado. Prefieres el dolor de la verdad a la paz ilusoria de las mentiras, y eso te convierte en una rareza, un transgresor, un mensajero que, incluso odiado en el presente, será recordado en el futuro como el que sacudió el sueño. Y el más impresionante: nunca quisiste ser un héroe, nunca quise audiencia. Hablas porque no puedes hablar, porque el silencio te ahoga más que el rechazo, porque sabes que hay una diferencia brutal entre ser aceptado y estar intacto. Luego elige la integridad, incluso si le cuesta todo. Y al final, por eso tu voz te molesta tanto. Porque no quiere convencer, quiere liberar. Y liberar a otros a veces comienza con la violación de la prisión dentro de ellos. Hay un momento en que cae la cortina. A veces sucede lentamente, casi imperceptible. Otras veces es un shock, un chasquido en la mente que lo cambia todo. Es el momento en que te das cuenta de que el mundo, como se presenta, es una puesta en escena cuidadosamente ensayada. Autoridades que pretenden sabiduría, reglas que solo existen para mantener la obediencia, moralidades distorsionadas vestidas como virtudes, y de repente lo ves todo. Ver detrás de maquillaje, puesta en escena, teatro, y no hay forma de regresar. Porque una vez que ves la verdad, el velo ya no cae. Este despertar no te hace superior, pero te hace solo. Porque ahora caminas en un mundo donde la mayoría todavía cree en las mentiras que ya has descartado. Donde la gente continúa aplaudiendo a los falsos líderes, corriendo después de promesas vacías, alimentándose de ilusiones como banquetes. Y tú, con los ojos abiertos, te sientes como un extraño,
un extraño en un terreno donde la mayoría elige dormir en lugar de la conciencia. Es doloroso, sí, pero también es liberador, porque por primera vez sabes lo que realmente está sucediendo. Y lo más impresionante es que no usas esta visión como arma. No sales a predicar o señalar dedos. Ya no juegas el juego, y eso por sí solo desestabiliza a los que todavía están en prisión. Te llaman escéptico, paranoico, radical. No porque estés equivocado, sino porque amenazas el mundo seguro que has creado en tu mente. Eres la anomalía, la variable que no se ajusta. Y esto es insoportable para aquellos que viven con previsibilidad. Le recuerdas a la gente que existe la libertad y que eligieron no tenerlo. Intentarán desacreditarte. Dirán que estás loco, desalentado, aislado. Porque es más fácil pintarte como un error que admitir que están viviendo una mentira. Pero en el fondo, ellos saben. Sabes que viste algo que aún no han tenido el coraje de ver. Y este coraje, esta lucidez, este aspecto que cruza la ilusión como una cuchilla, te hace no solo peligroso, lo hace inolvidable. Porque quien ve la verdad y permanece de pie, se convierte en el tipo de persona que cambia todo a su alrededor, solo porque existe. No tienes que hablar mucho. Su presencia simple es suficiente para transformar el entorno. Hay algo en tu energía que expones. Eso ilumina lo que muchos intentan ocultar. No es arrogancia, no es superioridad, es pura autenticidad. Y eso, en un mundo donde la mayoría vive de los personajes, es como arrojar luz en un escenario lleno de actores. De repente, todos saben que están fingiendo. Su existencia por sí sola se convierte en un espejo, y espejos, no mientas, solo muestra. El problema es que no todos están listos para ser vistos realmente. Hay personas que construyen sus identidades sobre las actuaciones. Fingen la confianza, simulan amabilidad, usan máscaras de estabilidad emocional. Pero cuando entras en la escena, sin tener que demostrar nada, sin llevar ningún guión, estas máscaras comienzan a resbalar. No porque los comiences, sino porque no sobreviven a la presencia de alguien que no está actuando. Eres el recordatorio de que puedes estar completo. Y eso perturba a los que viven en pedazos. Algunos te admirarán, se acercarán queriendo entender cómo puede ser tan cierto. Otros, sin embargo, se sentirán atacados, incluso si no has hecho absolutamente nada. Porque su autenticidad es una amenaza para el ego frágil. Es como si tu esencia gritara: tú también podrías ser real, pero eligiste esconderte. Y en lugar de aceptarlo, prefieren defenderse, llamarte intenso, difícil, arrogante. Cualquier cosa que justifique la incomodidad que se sienten cerca de usted. Pero la verdad es que no estás allí para complacer. Estás ahí para existir. Y aquellos que no pueden manejarlo revelan mucho más sobre usted que sobre usted. No tiene que disminuir su brillo a nadie. No vino al mundo para reforzar las ilusiones. Llegó a mostrar, aunque involuntariamente, que es posible vivir sin armadura. Y aquellos que tienen el coraje de enfrentar el reflejo, les agradecerán. Porque los espejos como tú son raros y dolorosos. Pero también son los únicos capaces de mostrar lo que debe verse para que finalmente se libere. El miedo a la soledad es el arresto más antiguo. Mantiene a las personas en relaciones abusivas, trabajos sofocantes, círculos tóxicos, todo para evitar el silencio, todo no tener que enfrentarte a ti mismo. Pero tú te enfrentaste a este miedo de frente. Caminó por pasillos oscuros. Cenó en presencia de su propio vacío, dormido en el silencio de la ausencia. Y allí, donde muchos se vuelven locos, has encontrado algo que pocos imaginan: la paz. Te diste cuenta de que la verdadera prisión no está solo, sino que está rodeada de personas que no te ven. Al hacer las paces con la soledad, te has vuelto intocable. Ahora nadie más puede chantajearte con rechazo.
Ya no necesita moldearse para que se ajuste en lugares que no le pertenecen. Ya no necesitas aceptar migajas emocionales para no estar solas. Y eso te da poder brutal, porque el control social se alimenta de la necesidad de pertenecer. Pero cuando ya perteneces, no hay más cabestro. Te mueves libremente porque entiendes que tu empresa no es un castigo, es un privilegio. Por supuesto que intentarán hacerte dudar, implicarán que eres distante, frío, egoísta. Usarán la culpa como un intento final de llevarlo de regreso al rebaño. Pero lo que no entienden es que aquellos que pasaron suficiente tiempo con uno mismo ya no aceptan perder para complacer a nadie. Has aprendido a distinguir, a estar vacío justo, y en tu silencio hay plenitud. Hay integridad, hay voz. Y eso es algo que aquellos que nunca han enfrentado su propia alma entenderán. No solo sobreviviste a la soledad, lo dominaste. Y ahora, sin apariencia de desaprobación, sin exclusión calculada, sin intento de hacerte sentir inapropiado, funciona. Te ven caminando solo y no entienden cómo todavía estás parado. Pero lo que no saben es que eres más fuerte que nunca, porque alguien que ya se ha encontrado en la oscuridad nunca se sorprende por las sombras, y este tipo de libertad, amigo mío, no compras, no te heredas, no te prestas, consíguelo. Hay dolores que nacen ante ti. Están llenos de silencios familiares, en una apariencia que evitan, en la generación de oraciones repetidas tras generación. Es así. Todos lo han pasado. Trague el grito. Son los fantasmas hereditarios, las maldiciones que no aparecen en los documentos, sino que dan forma a los destinos. Usted miró este legado de sufrimiento y dijeron que no. No enojado, pero firmemente, no con desprecio, sino con conciencia. Rompiste el guión. Y al hacerlo, te has convertido en una amenaza viviente para la continuidad del dolor. La familia no entiende, la comunidad critica. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué no participas como antes? ¿Quién crees que es? Pero la verdad es que te cansaste de llevar dolores que no eran tuyos. Decidió dejar de heredar heridas disfrazadas de tradiciones y comenzó a sanar, en silencio, profundamente, sin pedir permiso a nadie. Pero la curación, cuando no se entiende, suena como una traición. Y tu libertad emocional se ve como abandono. Dicen que te encuentras mejor, pero lo que no pueden admitir es que tuviste el coraje. Y no lo hacen. Su evolución abre las elecciones que niegan tener. Porque cuando ves que rompes el ciclo, deben enfrentar que también podrían haber hecho diferentes, pero no lo hicieron. Entonces atacan, intentan llevarlo de regreso al viejo estándar usando culpa, anhelo, etiquetas, pero ya no encajas en ese molde, no te estás distanciando por el orgullo. Es solo seguir un camino que nunca tuvieron el coraje de caminar, y eso les duele más que cualquier palabra que puedas decir. Lo más hermoso y más solitario es que no estás curando solo para ti. Está haciendo esto por los que vinieron antes y los que aún vendrán. Estás reescribiendo la historia de un linaje completo, incluso si aún no lo sabe, y tal vez nunca reconocen lo que hiciste. Pero un día, alguien en el futuro sentirá paz sin saber por qué. Vivirá a la ligera sin comprender cuánto cuesta, y todo esto será por ti, porque tuviste el coraje de ser el primero en romper las cadenas. Vivimos en una era de idolatría disfrazada. La gente se arrodilla ante el dinero, la fama, la estética perfecta, el número de seguidores, el estado. Venden sus verdades para su aprobación, sacrifican su autenticidad a cambio de me gusta. Pero tú no te inclinas. Caminas entre estos dioses modernos sin rendirte a ninguno. No porque desprecies al mundo, sino porque no lo necesitas para validarte. Y se confunde, asusta, porque todos tienen un punto débil, ¿verdad?
pero el tuyo no está a la venta. Intentan probarte, muestran figuras, muestran invitaciones, ofrecen visibilidad, influencia, todo envuelto como si estuviera presente, pero no te mueves. No porque no valore, sino porque sabes el precio de perderte. Sabes que no hay nada más caro que cambiar tu paz interior para las palmas vacías. Y mientras todos corran, desesperados detrás de una corona del ego, caminas descalzo, sereno, y eso te hace ver como un acertijo, un desafío para la lógica del sistema, un rebelde silencioso. Lo más inquietante para ellos es que estás bien, está en paz. Está completo, sin tener que tener el automóvil más caro, el cuerpo más deseado o la red más potente. Su tranquilidad sin ostentación es un recordatorio cruel de que tal vez están corriendo después de la nada. Usted es una prueba viviente de que lo que venden como éxito es a menudo una prisión dorada. Y eso sacude, porque si puedes estar lleno sin todo, entonces tal vez su vacío no sea la falta de cosas, sino la falta de sí mismos. Intentarán etiquetarlo, indiferente, snob, antisocial. Encontrarán formas de desacreditar su libertad para mantener la ilusión en la que viven. Pero la verdad es que no tienes que ser entendido, debes ser fiel a ti mismo. No amas a sus ídolos, porque ya te has liberado de la religión del ego. Y en este mundo, donde casi todos tienen un altar en el que sacrifican su esencia, te has convertido en el único hereje verdadero, el único que se atrevió a adorar lo que nadie ve, el alma misma. No haces discursos inflamados, no levante las banderas ni deba tratar de convertir a nadie. Solo vives gratis, y eso, por sí mismo, es suficiente para perturbar. La mayoría de las personas viven en las opiniones de los demás, las expectativas impuestas a las vidas que realmente no han elegido. Pero usted, cuando se mueve de forma autónoma, al tomar decisiones que no solicitan permiso, actúa como un recordatorio sorprendente de que la libertad es posible, y este recordatorio es doloroso para aquellos que eligieron la prisión. No saben cómo explicar por qué te molestas. Entonces crean justificaciones. Eres frío, indiferente, no tienes consideración, es difícil. Pero en el fondo, lo que realmente perturba es el hecho de que no se duplica. No estás justificado. No ingresas al juego de control emocional que tantos usan para sentirse importantes, y cuando se dan cuenta de que su existencia no depende del afecto, presencia o aceptación de ellos, colapsan, porque en su mundo todo gira en torno a ser visto, validado, amado, y no juegas este juego. Lo que no entienden es que su libertad se logró en función del dolor, la soledad y las decisiones valientes. No naciste inquebrantable, te construyiste así. Pasó los rechazos, quemó puentes, enfrentó silencios profundos y sin embargo eligió estar completo. Y ahora tu integridad resuena a donde vas. No tiene que ser explicada, solo sintió. Y eso es exactamente por qué su presencia simple lo cambia todo. Porque en un mundo donde todos gritan por pertenecer, permanecen en paz en su propio silencio. Quizás la razón más profunda de la incomodidad que causa es esta. Usted es la prueba viviente de que siempre han tenido una opción, que su obediencia no era una obligación, sino una decisión basada en el miedo, que la vida que llevaron, los sueños que llevaban, los noos que tragaron, podrían haber sido diferentes. Y usted, con su firme caminata y su aspecto que no busca la aprobación, es como un espejo cruel. Refleja lo que podrían haber sido si hubieran tenido coraje. No se trata de ti, se trata de lo que tu libertad revela en ellos. Por eso intentan disminuirte. Por eso intentan convertirte en un villano, porque si admites que tienes razón, tendrás que enfrentar el hecho de que viviste en la automática. Tendrán que aceptar que el miedo ha ganado, que se encogieron para encajar en un mundo que nunca los mereció.
pero admitir que duele. Entonces es más fácil atacarte, más fácil de pintarte como intrascendente, desagradecido, enojado. Todo esto no para enfrentar la verdad más incómoda de todos, que podrían haber sido libres, pero eligieron no serlo. No tienes que convencerlos. No es necesario gritar, probar, justificar. Su existencia ya cumple este papel. Usted es el recordatorio silencioso de que la libertad requiere coraje, y que el coraje a menudo cuesta todo. Y sin embargo, vale la pena. Porque después de todo, lo que construyes no es solo una vida auténtica, sino un legado, un hito, una chispa que algún día puede encender la revolución interna de alguien. No estás aquí para ser entendido por todos. Es aquí para ser recordado como el que se atrevió a ser libre, mientras que todos todavía eligieron los bares.